Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gloria y honra. Hermanos, solo quiero antes de entrar al texto que nos concierne en esta mañana, dependiendo completamente del Espíritu Santo y mi oración que sea Él hablando a nuestras vidas, aunque sea mía el que escuchen este día, que sea su palabra, que es viva y eficaz, confrontándonos, edificándonos, pero gloria a Dios que su palabra también es capaz de consolar nuestras vidas. Pero añadiendo a lo que el pastor traía y el motivo de la oración anterior, en estos días el pastor Byron compartió un video con nosotros de cómo muchos hermanos en la fe, hermanos que posiblemente usted y yo nunca veamos predicar en una conferencia, posiblemente nunca veamos predicar por los medios, por YouTube o todas estas redes, que diariamente, porque no se avergüenzan del Evangelio, porque saben que aunque sus pies están aquí en esta tierra, su mirada está en lo eterno, te entregan su vida a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué traigo esto? Porque les tengo que confesar, fueron varios domingos sin poder estar con ustedes y lo extrañaba demasiado. Y mientras adorábamos al Señor, me recordaba a mí mismo del peligro. Le decía, Señor, guárdanos como tu iglesia de no dar por sentado. Que usted y yo hoy, quizás la lucha mayor, y digo esto con mucho respeto, sin minimizar lo que tuvo que enfrentar en el día de hoy, quizás la lucha mayor que tuvimos fue, ¿qué me voy a poner? Estos hermanos amados que son parte de la familia de Dios, de la fe, posiblemente sus pensamientos en la mañana de hoy, aquellos que Dios le concedió abrir sus ojos, fue, ¿viviré hoy? ¿Podré ver a mis hijos hoy en la tarde? Mientras usted y yo estamos aquí en un gran lugar y vivamos agradecidos, no estoy, pues que es pura gracia, pero estamos aquí con aire, un buen estacionamiento. Posiblemente muchos de estos hermanos alrededor del mundo no tienen estas condiciones, estas facilidades. Hoy oramos por Puerto Rico, pero por favor, tengamos siempre presente que lo que usted y yo vivimos el día de hoy es pura gracia. Como nos recordaba el pastor Héctor, usted y yo no somos merecedores de nada. Amén. Así que eso fue un extra. Hermano, por favor, acompáñenme al Salmo 40. Haremos lectura del Salmo 40, versículos del 1 al 4. Estaré utilizando la versión nueva de las Américas y dice su bendita palabra. Esperé pacientemente al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Hermano, permítame nuevamente hacer una oración. Padre de toda gloria, reconociendo que tu majestad, tu grandeza, tu santidad, tu soberanía está en medio de nosotros, es que nos acercamos a ti con temor reverente, con temor y temblor, porque reconocemos nuestra finitez ante un Dios tan grande, ante un Dios que trasciende nuestra realidad. Mas sin embargo, gloria a Dios por tu palabra en Hebreos, que nos invita también a acercarnos con plena confianza, porque sabemos que lo hacemos por los méritos de Cristo. Padre, estamos delante de ti. Te pido que por favor, cada palabra que salga de mi boca, aún con mis debilidades, sean palabras que impartan entendimiento, como así establece tu palabra. Sean palabras que puedan confrontar nuestra vida, pero también consolar nuestra alma. Padre, que el único que se lleve toda la gloria, porque es el único digno entre nosotros, sea tu nombre. Pero también te pido que esta palabra nos confronte de tal manera que podamos vivir, ser hacedores, Padre amado, de esta tu palabra que será predicada en este día. A ti damos toda la gloria y a ti damos toda la honra, y tu pueblo, tu iglesia, ante el cual las puertas del Hades no podrán detener, prevalecer, decimos amén
Hermano, recuerdo la primera vez que tuve la oportunidad de estar en un museo. Fue impactante poder ver todos estos objetos, estos artefactos, estas obras que en su gran mayoría reflejaban ya sea el sentir del artista o un momento histórico. Y para nada pretendo ser un experto en museos, pero algo pude comprender y aprender, y es que muchas de estas obras, de estos objetos creados por estos artistas, son el reflejo de experiencias auténticas, reales que tuvieron que enfrentar. Y el salmo que estaremos hoy juntos considerando nos muestra al David, aquel hombre que la misma palabra reconoce conforme al corazón de Dios, deteniéndose un momento de su vida. Dicho sea de paso, usted ha leído una vida muy acelerada, deteniéndose a reflexionar, en este caso en un cántico, sobre las bondades de Dios para con su vida. Es un detente de David recordando, vamos a ver, vimos en el texto un momento de angustia, pero no quedándose ahí, sino reconociendo la grandeza y el poder de Dios, que fue el único capaz de sacarlo de ese lugar. Así que es un recordatorio de David, este salmo que estaremos desarrollando el día de hoy, así Dios me lo permita, sobre las misericordias de Dios para su vida. El salmista no oculta su momento de desesperación. Y no sé usted, pero si hay algo de las muchas cosas que bendicen mi vida de su palabra, es que no oculta procesos complicados. Es que vemos autores inspirados completamente por Dios que plasman en los 66 libros del libro de Dios situaciones reales, momentos de desesperación, momentos donde quizás dudaron inclusive si Dios estaba presente. El Salmo no nos da detalles específicos de la situación exacta que llevó a David a estar en un hoyo de desesperación, a estar desesperado posiblemente, no nos da detalles, más sin embargo, estudiando un poco el texto, muchos eruditos, y estoy de acuerdo con muchos de ellos, agradecen que el detalle específico, aunque vamos a considerar algunas posibilidades por las cuales David se encuentra en un estado de desesperación en este salmo, no dan el detalle específico. Agradecemos juntos el día de hoy de que eso haya sido así. ¿Por qué? Porque usted y yo nos podemos identificar. Porque este salmo, aunque es un salmo mesiánico, por supuesto, como todo salmo mesiánico, apunta a nuestro Señor Jesucristo, y estaremos hablando de eso también, pero es un salmo también que es relevante para usted y para mí en nuestro día a día. Es un salmo que en el día de hoy el Espíritu Santo nos va a recordar que aún en medio de las circunstancias adversas permitidas por un Dios soberano, aunque nuestra mente no pueda converger esas dos verdades, aún allí Dios es fiel. Y a esto yo le llamo, y trato de recordarme en mi día a día, no pretendo haberlo alcanzado, por supuesto, el museo de la fidelidad de Dios. Y es que a veces somos tan prontos, es tan fácil, yo creo que es parte, estoy convencido que es parte de los vestigios del pecado con los cuales usted y yo luchamos, que cuando se nos enfrenta a una situación real, tangible en nuestras vidas, es tan fácil olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. O por lo menos a mí me pasa, ¿verdad? Quizá a usted no le pasa. Es tan fácil enfocarnos en el momento. Para colmo, somos parte de una sociedad que vive acelerada, donde cada vez, y aún con peligro desde muchos púlpitos, se predica un falso evangelio donde ven a Cristo y todo va a estar bien. Donde siga a Cristo y serás prosperado en cada área de tu vida. Y cuando vemos la realidad de la palabra de Dios, también al igual que David, usted y yo debemos todos los días considerar lo que es el museo de la fidelidad de Dios. Y así como un museo conserva obras que traen a memoria grandes luchas, grandes batallas, pero hermanos, también grandes victorias, usted y yo debemos diariamente considerar, detenernos a reflexionar de que Dios es bueno, de que hermano ya Él practicó en un momento dado, ya Él le restauró, ya Él le consoló. Y a eso, hermano, es lo que yo considero que constantemente debemos hacer, recordarnos que Dios ha sido bueno. Debido a esa tendencia por nuestras debilidades de enfocarnos en el momento, en la circunstancia, en la adversidad, aumentamos, amplificamos inclusive
el problema que podamos estar enfrentando porque dejamos de verlo desde la perspectiva de Dios. Así que como todo salmo mesiánico, los salmos principalmente mesiánicos tienen 3 aplicaciones. Número 1, a los tiempos del salmista, por eso nos podemos identificar. David pasó un momento real en el cual él está reflexionando a modo de un cántico. Por supuesto, apuntan a Jesús, nos hablan de Jesús, pero gloria a Dios, hermano, que debido a que su palabra es viva y eficaz, estos salmos mesiánicos nos hablan a cada uno de nosotros el día de hoy. Y lo que me propongo en el tiempo restante, así me ayuda el Señor, es poder considerar ciertas verdades que debemos recordarnos que este texto en el día de hoy, el libro de Dios, van a hablar a nuestra vida. Así que si están anotando, y en esta iglesia exhortamos a cada uno que tome nota, de hecho compartimos unos boletines, es bien importante porque a no ser que usted tenga la capacidad, que les confieso que yo no tengo, de una memoria donde se acuerde de todo, es importante porque no podemos uso una vez más la expresión, dar por sentado que vinimos aquí, escuchamos la palabra y que tenemos la capacidad de que esa palabra se retenga. Si usted es así, gloria a Dios por su vida. Después me dice las vitaminas que usa, no. Pero la realidad es que no necesariamente todo el mundo tiene esa capacidad. Por eso es bueno, les exhortamos en el amor de Cristo. Porque esas notas usted se las lleva, no las deja en un olvido y usted se sienta con su primer ministerio, que les recordamos que es su familia. Y usted desarrolla conversatorio a base de esa nota porque es lo que Dios soberanamente habló a su pueblo. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, pues vamos entonces a considerar esa primera verdad y la vemos en el primer versículo. Permítame leer nuevamente. Esperé pacientemente al Señor. Y la verdad que quiero afirmar en tu corazón, en mi corazón, es que cuando esperamos pacientemente, hermano, el Señor nos ayudará. El Señor va a intervenir. Y dentro del esquema de la oración, vemos aquí que esperar es una acción, es esta parte que David tuvo que hacer. David tuvo que determinarse a esperar pacientemente. Y es lo que me propongo hablar en los próximos minutos, la importancia de desarrollar paciencia. Gloria a Dios que es un don, es una manifestación del fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Por lo tanto, cuidémonos en pedir paciencia. Yo creo que la oración debe ser, Señor, la paciencia que ya, si es que usted ha nacido verdaderamente, está lleno, sellado del Espíritu Santo, usted puede confiar y reposar que el fruto del Espíritu Santo está manifestado en la paciencia en su vida. Por lo tanto, oremos mejor de que Dios nos enseñe, nos ayude aún en medio de la tribulación que Dios permita que enfrentemos a vivir con paciencia. Así que el tema de la paciencia, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero mencioné un poco al principio, es un tema que representa un reto para la iglesia del siglo XXI. Hablamos al principio, somos parte de una generación que vive acelerada, podemos ser víctimas de una sociedad cuya meta es la gratificación del momento y que evita a toda costa los procesos y sucesos dolorosos porque están enfocados, nos enseñan a estar enfocados en el placer, en el momento, vamos a buscar la alternativa, el camino corto para evitar tener que enfrentar procesos difíciles en la vida. Por lo tanto, la paciencia es un tema que debemos considerar, debemos hablar, porque nuestra tendencia inmediata es a desesperarnos. Cuando recibimos esa llamada que no esperábamos, cuando nos llegan noticias, cuando miramos la cuenta bancaria, la tendencia al momento es desesperarnos. Así que hablemos de paciencia. El salmista es un ejemplo de cómo debemos esperar en el Señor. Dice la palabra, lo acabamos de considerar juntos, que David esperó pacientemente, lo cual el texto insinúa de forma directa que su alivio no vino al momento. ¿Ves que es lo que todos quisiéramos, verdad? Clamamos, oramos, pero lo hice con fe, los hermanos oraron por mí, ¿por qué no veo aquello que yo deseo ver? Y el salmista nos recuerda que muchas veces, aún en oración, creyendo al Señor, haciendo lo que Dios nos ha mandado y responsablemente hacemos, posiblemente la respuesta no vendrá al momento. Ahí lo dice claramente el texto, pacientemente espera al Señor. David buscó refugio en Dios, y esta es la clave, y su confianza firme en que Él le había de sacar de ese apuro.
de ese momento difícil. No esperaba alivio en ninguna parte, sino de Dios. Y una muy buena pregunta para reflexionar juntos es, ¿de quién esperamos alivio? Cuando recibimos esa llamada, cuando Dios permite en su soberanía, porque no podemos desligar una cosa de la otra, que usted y yo tengamos que enfrentar temporadas para las cuales quizás no estábamos preparados. Y gloria a Dios que no estábamos preparados, porque nos llevan a refugiarnos en el Señor. Nos llevan a recordarnos que no se trata de nosotros, se trata de su pura gracia, obrando en nosotros a través del Espíritu Santo y su palabra, fortaleciendo nuestras vidas. El Señor es la única fuente de ayuda para quienes confían en Él. Y la idea en el original que el texto nos está dando es la siguiente, y me gustaría si puede que anote esta expresión, esta frase, y es: esperé expectante al que el Señor actuara. O sea, cuando el salmista, cuando David, inspirado por el Espíritu Santo, escribe, esperé pacientemente, la idea en el original es esperar expectante a que el Señor actuara. Hermano, no es lo mismo esperar con expectativa. De hecho, parte de lo que Dios permite en los procesos difíciles es sacar pecado de nuestro corazón. Es ver cómo estamos reaccionando ante el dolor, ante la desesperación. Y aquí el texto, y gloria a Dios, nos recuerda que hay una manera de esperar, y es expectante, con expectativa. En tus propios recursos, te quedarás esperando. Expectativas en la obra perfecta de Cristo. Permítame citar a Charles Spurgeon relacionado a este tema, y propuso lo siguiente en su momento: los que han sido poderosos en la oración a veces han tenido que esperar las respuestas a sus peticiones. No debemos esperar que el Señor nos escuche hoy o mañana. Puede que nos oiga antes de que hablemos, como dijo el profeta: antes de que me llamen responderé. Pero puede que, para probar nuestra fe, nos haga esperar. Si somos capaces de esperar, seguro que recibiremos la bendición. Y no quiero desviarme del tema, pero también a veces pienso que el concepto de bendición para nosotros pudiera estar un poco erróneo. Recuerde que posiblemente en todo momento, si no filtramos el concepto de la bendición de Dios a través de su palabra, la bendición que tenemos posiblemente es un concepto inculcado por esta sociedad, que tiene que ver muchas veces con lo material, que tiene que ver muchas veces con un éxito desenfrenado que al final del día quizás no apunta a la gloria de Dios. Así que tenemos que ser cuidadosos también cuando decimos yo estoy esperando en el Señor, gloria a Dios. Dios nos manda a esperar en Él porque vendrá una bendición. Amén. Yo no quiero quitarle su fe, pero ya mismo vamos a considerar a 3 amigos en la Biblia, ¿verdad? Y cómo Dios permitió que atravesaran una situación de la cual Dios no los sacó. Pero eso más adelante. Así que quiero entonces que consideremos algunas palabras que para mí son importantes en el texto. Y por supuesto, la primera es paciencia. Y buscando diferentes definiciones, me topo con una que confrontó significativamente mi vida. Y es la siguiente: es la capacidad de sufrir. Una palabra que a veces, gloria a Dios que en esta iglesia se predica, porque la Biblia habla del sufrimiento. Capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza. Y esta es la clave, hermano. Con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Años atrás, ¿verdad? Y disculpen esta frase, quizá no lo usaría hoy en día, pero vino a mi memoria. Hay una expresión muy usada en diferentes contextos, no diciendo que esté del todo, que hayamos que desecharla, pero decían: hermano, deje la quejabanza y cámbialo por alabanza. Así que prácticamente eso es lo que esta definición nos está diciendo, que seamos cuidadosos en ese momento y procuremos que sea la alabanza de Dios y no mi queja constante: Señor, ¿por qué pasó? Te olvidaste de mí. Lo que esté dominando nuestros pensamientos. Porque recuerda que mi pensamiento me va a llevar a una acción. No lo digo yo, lo dice su palabra en Proverbios 23:7. Así que la paciencia es una manifestación del fruto del Espíritu. O sea, como mencionamos, pidamos que en medio podamos
vivir y aplicar esa paciencia. La otra palabra, y a esta sí le vamos a dar un poco más de atención, que llamó mi atención, es la palabra esperé. Y esa palabra es bien interesante porque en el original es la palabra kavah, y miren todas las palabras similares de este término. Espere es atar, y no se me asuste, voy a aclarar el tipo de atar que está hablando la Biblia: ligar, recolectar, esperar, confiar y juntar. Así que la palabra kavah, atar, es quitar el movimiento. Y vamos a reflexionar juntos ante lo siguiente. Dígame si es cierto o no es cierto que cuando no aplicamos la paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo, que es el fruto del Espíritu Santo, dígame si empezamos a impacientarnos, ¿verdad? Yo creo que todos estaríamos de acuerdo si identificamos que el antónimo de paciencia sería ¿qué? Impaciencia. Claro que sí, porque miren lo que el momento de prueba en nuestras vidas, si no estamos anclados, si no estamos atados a las promesas de Dios, comienza a impacientarnos. Entonces, cuando la Biblia me manda a estar firme, a estar atado, ligado y a esperar en Dios, yo empiezo a impacientarme. ¿Y empiezo ¿qué? A apoyarme en mi propio entendimiento. Y empiezo a dudar de la obra de Dios perfecta en mi vida. Y ese es el peligro de la impaciencia. Por eso la Biblia nos dice: espera, kavah, mantente atado. ¿Atado a qué? Hermano, a las promesas de Dios sobre tu vida. Atado a recordarnos que ya Dios habló en su palabra, que en Cristo la obra se completó. Así que la impaciencia me lleva a confiar en mi propio entendimiento, me lleva a ignorar la palabra de Dios. De hecho, la impaciencia es capaz de alejarme. Sabemos que nada ni nadie nos separará del amor de Cristo, para aquellos que estamos en Cristo. Pero la duda comienza entonces a usurpar la fe. Y comenzamos entonces el cántico de alabanza a cambiarlo por un cántico de duda, por un canto de que quizás yo no soy digno del Señor. Así que la idea en el original es que nos tenemos que atar, sujetar a la promesa y garantía de lo que Dios ya habló en su palabra. Y eso es clave, porque el Dios que usted y yo le servimos ya habló en su palabra. Su palabra es perfecta. Todo lo que Dios quería que usted y yo conociéramos está en su palabra. Por eso es la importancia, y no es mi tema principalmente hoy, pero por eso es la importancia de abrir el texto, abrir el libro de Dios, dejar que su palabra nos hable. Si usted vive el cristianismo como tipo gasolina el domingo solamente, y gloria a Dios, porque aquí somos edificados, pero y usted no vuelve en toda la semana a considerar el libro de Dios, hermano, no le traigo porque no hay condenación para los que están en Cristo, pero hermano, tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios. Debe ser el aliento, debe ser el perdón, el anhelo de nuestra vida, su palabra. Así que recuerden que estamos llamados a esperar con expectativa. Y quiero que veamos, Pablo tiene algo que decir sobre el tema de la paciencia, y si me pueden acompañar por favor a Efesios 4, estaré leyendo del 1 al 3. Y les recuerdo que este es el Pablo que asimismo comenzaré leyendo el texto, que se llama a sí mismo prisionero, y jamás olvidaré una de las enseñanzas del pastor Héctor cuando nos aclara que él está muy claro que él no era prisionero de Roma. Por eso aclara de: yo pues prisionero del Señor, estoy leyendo el texto, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mire esto, y mansedumbre, con paciencia. Hermano, en cualquier versión que usted tenga va a aparecer la palabra paciencia. Así que no nos podemos esquivar. Gracias, brother. Sigo leyendo. Soportándonos unos a otros en amor, esforzados por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermano, y sin buscar minimizar lo que usted pueda estar enfrentando, pero posiblemente en los momentos de usted aplicar paciencia, usted no se encuentra en una prisión, físicamente hablando. Pablo en una prisión, que ya hemos sido enseñados lo que representaba una prisión en estos contextos culturales e históricos, nos dice y nos recuerda la importancia de vivir en paciencia.
Y muchos beneficios pudiéramos considerar dentro del tema de la paciencia. Solo quiero traer uno, ¿verdad? Usted conoce mucho más de estos temas, conoce otros temas adicionales dentro de la paciencia, pero la paciencia, cuando usted y yo podemos vivir aún en medio de la adversidad, de la tribulación que podamos enfrentar, es un recordatorio de que la vida no se trata de ti, no se trata de mí. De que la vida, aunque quizás desde chiquito nos hicieron creer esto es mío, esto es mío, esto es mío, y llorábamos y rápido estaba todo el mundo procurando suplir nuestras necesidades, es un recordatorio de que no se trata de ti. Porque, si somos honestos, posiblemente muchas de las temporadas, circunstancias que no podemos vivir con la paciencia de Dios en nuestro día a día, posiblemente es porque pensamos en nuestra ignorancia que una necesidad mía no ha sido atendida. ¿Es o no es cierto? Pensemos por un momento, porque pensamos que todo debe girar alrededor de nosotros. No se me trató como yo quería. No, mi esposa o el esposo, o no pasó lo que yo esperaba y empezamos a impacientarnos. Así que uno de los beneficios de esperar pacientemente, además de que estamos obedeciendo a Dios, con eso sería suficiente. Espere algo a cambio, no, porque estoy siendo obediente a Dios. Es que la vida no se trata de ti. Y yo sé que este mensaje es contrario al mensaje que usted va a escuchar diariamente, que nuestros jóvenes están escuchando diariamente, donde todo gira alrededor de ti. No se trata de nosotros, amén. Quiero que consideremos la segunda verdad de varias que pudiéramos ver en este salmo, y está en el versículo 1, la parte B. Y dice el salmista, y él se inclinó, la palabra en el original es se fijó, a mí y oyó mi clamor. Y hermano, si el tiempo se me acabara y yo pudiera sembrar en su corazón esta verdad, yo creo que con esto podemos continuar. Y es que Dios está atento. Hermano, este es el resultado de David haber esperado. Dios está atento. Él se inclinó, se fijó a mí y oyó mi clamor. Por supuesto que el Dios de toda gloria se haya inclinado es un acto de pura gracia. ¿Okay? Es un acto completamente de misericordia, pero es también el resultado de David haber esperado pacientemente. Nuevamente, así como la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, vemos unos textos que pudieran causar tensión, pero Dios, el que se inclinó, pero a la misma vez yo esperé. Claro, son dos verdades que convergen y caminan en la palabra de Dios. Como el Dios creador, hermano, y yo quiero que continúe con la atención que está brindando, porque esto para mí, cuando reflexioné en esto, fue un motivo de humillación para mi vida. Saber que yo, un ser tan imperfecto, tan inconsistente, tan pecador, y saber que el Dios de toda gloria, el creador de los cielos y la tierra, que creó con su palabra, y dice su palabra que sostiene todas las cosas con su palabra, el Dios trascendente, a la misma vez un Dios inmanente, a la misma vez un Dios capaz de estar atento al clamor de su hijo. Hermano, eso para mí es maravilloso. No porque yo lo merezca, porque sé que aunque no lo merezco, Dios es capaz de inclinarse, Dios es capaz de estar atento. El Dios que dice el profeta que permítame parafrasear, sus piernas, la tierra es estrado de sus pies. Ese Dios tan grande, tan trascendente, es capaz de estar atento a tu dolor, a mi dolor, a mis momentos de angustia. Hermano, que nunca deje de asombrarnos esa verdad, que nunca deje, porque a diferencia del deísta, donde Dios creó, le dio la espalda a la creación y no está involucrado en su creación, usted y yo le servimos a un Dios que está vivo, a un Dios que es todopoderoso, que como mencioné es trascendente, y aun cuando estemos en la gloria con Él, siempre estará por encima de nosotros, que es la definición más básica de trascendencia. Aún ese Dios, por los méritos de Cristo, no porque usted lo merezca y yo mucho menos, es capaz de fijar, de inclinarse y de escuchar nuestro clamor. El Dios no es un Dios enajenado a tu dolor, y gloria a Dios por eso. Tampoco ignora el clamor de la desesperanza, de la incertidumbre y aún del temor que puedan traer la incertidumbre. Yo le llamo esos espacios en blanco que Dios no nos da respuesta. Y qué bueno que no lo hace, porque me lleva a reposar, a depender completamente de Él. Como verdad número 3, recordatorio número 3,
Dios nos sostiene aún en medio de la aflicción. Gloria a Dios por esa verdad. El versículo 2 dice, me sacó del hoyo de la destrucción. Su versión quizá utilice la expresión, la palabra desesperación, del lodo cenagoso. Y hemos visto, no sé si se ha notado, que le he dado un poquito algunos esquemas de la oración. Vimos una acción, vimos la respuesta. Y ahora es donde empieza lo que es una acción divina. Cuando estudiamos, ¿verdad? Morfológicamente hablando, lo que es una acción divina, porque no había manera que David pudiera salir de ese hoyo de desesperación. Por eso el texto muy claro dice, me sacó. No, yo salí por mi esfuerzo, por mi obra, porque voy todos los domingos a la iglesia y yo salí. No. Me sacó. El texto está muy claro. Me sacó del hoyo de la desesperación. Gloria a Dios, porque es una acción divina. Es una acción que usted y yo no podemos aportar nada a esa acción. Nos muestra que David no podía salir por sí solo de la desesperación que se encontraba. Y mencioné al principio, pero vale el esfuerzo repasar, cuando consideramos el libro de Dios, podemos observar que uno de sus distintivos es que nunca buscará ocultar los retos, los desafíos, los momentos, los pozos de la vida de aquellos autores de la Biblia. Eso nos da esperanza a usted y a mí. Nos muestra personas reales, con situaciones reales, con temores, frustraciones reales. Y vemos desde el Antiguo Testamento, vemos los desafíos, y escuche bien esto, que un Dios soberano permitió. No fue que se le escapó, pues mira así. No. De hecho, geográficamente aún vemos Dios constantemente, geográficamente hablando, cómo pone a su pueblo entre dos naciones que ¿qué? Hermanos, lo superaban en todo, tecnología, fuerza, en todo. Hay un gran mensaje en esa realidad geográfica. No había manera de mirar para el lado, que es la tentación, en medio de la desesperación, mirar para el lado. Y a quién busco, a quién llamo, y gloria a Dios por los hermanos, y llame a su hermano porque va a orar por usted. Pero el pueblo de Israel no tenía otra opción que mirar ¿a dónde? Al cielo. Que reconocer mi socorro, mi pronto auxilio solo puede venir del Dios de toda la gloria. ¿Ven? Que esa sea nuestra actitud también. Este salmo vemos el grave apuro en que se había encontrado el salmista y posiblemente, si fuéramos honestos, es de estos textos que uno diría, yo no quisiera que estuviera en la Biblia. Pero gloria a Dios que está ahí, gloria a Dios que hay un recordatorio que para los hijos de Dios, el pueblo de Dios pasará por sufrimiento. ¿Verdad? Y no es que vamos a caminar ahora autoflagelados, buscando por ahí el sufrimiento. No, es que sencillamente, si usted vive el cristianismo bíblico, ¿verdad? Abro un corchete, ¿verdad? Y traigo esa aclaración, aún con sus imperfecciones. Si usted y yo vivimos el evangelio bíblico, el único evangelio, hermano, posiblemente vamos a sufrir. Posiblemente no, vamos a sufrir de alguna manera, ¿ok? Así que tenemos que, esta verdad, este texto nos recuerda que usted y yo amamos a Dios porque fuimos amados primero por Él. Tendremos que enfrentar y experimentar temporadas difíciles. Y yo estoy seguro, convencido, hermano, que si algo nos une a cada uno de nosotros en este lugar, aún con las diferencias de personalidades, quizás teológicas que pudieran haber, si hay algo que nos une, es que todos, en algún momento, en múltiples ocasiones, o quizás en este preciso momento, hemos tenido que enfrentar temporadas difíciles en donde la desesperación intentó robar nuestra confianza, en donde pensamos que nuestras fuerzas no eran suficientes, en donde el gozo del Señor fue opacado por el canto de la angustia y hasta en donde, si somos honestos, hemos podido pensar que el Señor nos ha abandonado, aunque teológicamente sabemos que no. No hay manera, nada ni nadie podrá separarnos de su amor, pero pudiéramos brevemente ese pensamiento. Y estamos hablando de David, ¿verdad? Estamos hablando de un hombre de esos ejemplos que Dios nos deja, que aún tuvo que enfrentar diversos, porque los salmos están llenos. De hecho, estamos hoy considerando un género de gratitud, pero si usted supiera que el género mayor de la Biblia son lamentaciones, son lamentaciones. O sea, constantemente vamos a ver a David y a otros autores lamentándose, clamando, ¿de dónde vendrá mi socorro? Haciéndose preguntas retantes, desafiantes.
David testificó que Dios lo sacó del pozo viscoso. O sea, esto representa una angustia tan severa que no pudo escapar por sí mismo. Esta prueba que es retratada como un pozo de lodo y fango, representando un tiempo en su vida cuando estaba atrapado y no podía escapar. Y al principio mencioné que a mí me agradaba de que el texto no nos diera un detalle puntual de cuál era la situación tangible que estaba pasando David, aunque sabemos que estaba pasando algo, pero buscando la sabiduría de algunos eruditos, hay 3 posibles causas principales. Número 1, una gran aflicción bajo la cual estaba en peligro su vida. Sabemos que es un guerrero, así que es muy probable. Número 2, se encontraba en un estado de turbación mental. O número 3, se sentía acusado por la conciencia de pecado y del desagrado de Dios contra él a causa de sus pecados. El foso o pozo representa un hoyo profundo y algunas de sus definiciones también son cisterna, prisión y abismo. De hecho, cuando utiliza la frase cenagoso, una vez más nos recuerda que además de estar en un pozo, que él no iba a poder salir, que usted y yo no podemos salir, el suelo era cenagoso. ¿Usted se ha sentido alguna vez que está tratando de caminar, no sé, quizás en alguna playa, en algún lugar, y como que trata y no puede hacerlo de la manera más efectiva? Esa es la imagen, esa es la idea que nos está dando el texto. El hoyo profundo en el cual nos podemos encontrar puede ser el resultado de un pecado no confesado, de una enfermedad, una noticia no esperada, inestable económicamente, un pecado recurrente, inclusive un familiar inconverso que usted y yo llevamos orando y orando, un hijo, una hija, algún familiar que no vemos resultados desde nuestra óptica terrenal, porque sabemos que Dios está en control. Así que todos cualificamos, pues enfrentamos diferentes pozos en nuestras vidas, diferentes momentos de tribulación. Así que cada uno de nosotros en el día de hoy nos podemos identificar con David. Ahora, me gusta y doy gracias al Señor por la transición que hay en el texto, porque aunque vemos que cayó un pozo cenagoso, vemos ahora el texto 2, esa transición que dice, puso mis pies sobre suelo firme. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Hermanos, usted y yo sabemos, por medio de la palabra, que nuestra roca eterna es Cristo. Hermano, Él es la roca inconmovible, Él es la roca indestructible, Él es la roca inmutable, Él es el ancla de nuestra vida. Para los hijos de Dios, para usted y para mí, si es un hijo de Dios, todo momento difícil es un medio de gracia que Dios utiliza para fortalecernos, sostenernos y afirmarnos en la roca, que es Cristo. Son oportunidades para verse cumplir la verdad absoluta de Romanos 8:28 y sabemos que para los que aman a Dios, todas, no algunas, no la que usted quiera, no la que usted piense, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, aquí está la clave, para los que son llamados conforme a su propósito. Así que, hermano, cada oportunidad es un medio de gracia que Dios permite. Hemos escuchado de nuestro pastor que aún nacen del trono de la gracia. Eso es impresionante, hermano. Saber que la adversidad que usted esté viviendo el día de hoy, que quizás lo ha llevado a un punto de desesperación. Y claro, es válido llorar, déjeme entrar, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, no somos de los que lloramos como que no tenemos esperanza. Somos aquellos que lloramos si tenemos que llorar porque sabemos que nuestra esperanza está en Cristo. Son recordatorios que ante las adversidades somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó solo por los méritos de Cristo. El único que debe darnos firmeza, darnos firmeza y estabilidad en medio de tanta turbulencia. A pesar de las pruebas, mis queridos hermanos, que Dios permita que usted y yo enfrentemos, Cristo es nuestra roca, permanecemos firmes en Él y permanecemos arraigados en Él. Como recordatorio número 4, tenemos que caminar en su palabra. Y posiblemente su versión no le va a dar este detalle, pero cuando uno indaga un poquito más en la expresión en el original, otra manera de considerar esta frase en el texto, versículo 2, la parte B, que dice, afirmó mis pasos. En el original la idea es, y a medida
que yo caminaba, escuché esto es poderoso, hermano, a medida que yo caminaba, me estabilizó. Eso, no sé usted, pero a mí me cambió por completo el acercamiento al texto. O sea, a medida que yo caminaba, porque me sacó del pozo, eso usted no lo podría hacer, yo tampoco. A medida que yo caminaba, me estabilizó. Nuevamente, en la estructura de este salmo, vemos una acción divina. Dios asentó los pies del salmista sobre una roca firme, pero fue mientras David confiaba y caminaba en las promesas de Dios que sus pasos fueron afirmados. ¡Qué gran responsabilidad! Número 1, depender de Él, pero número 2, caminar en la palabra de Dios. Número 1, reposar y confiar, que no es por mis fuerzas, pero número 2, vivir y ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Pueden ver? Nuevamente nos encontramos con una tensión bíblica muy permitida por Dios. Cualquier temporada adversa que nos toque enfrentar, su gracia es suficiente para seguir confiando y caminando en su palabra. Aún en medio de la adversidad, del dolor, estamos llamados a ser hacedores de su palabra. La tendencia sería quedarnos detenidos, a sacar, ¿verdad? Algunos dicen sacar el violín, porque todo se trata de mí y pues todo el mundo tiene que venir a mí y demás y todo esto. Experiencias humanas, muy válidas, que usted y yo enfrentamos. Pero la realidad es que el imperativo, la orden de Dios es: yo te saqué, tú no puedes hacerlo por tu fuerza, pero camina. Ya yo he hablado sobre tu vida. Camina en las promesas, no del aire, no vacía, en las promesas de su palabra. La fe que Dios me ha dado, porque sabemos que es un don de Dios, y que pongo en Él, me lleva a caminar en sus promesas aún en medio de situaciones adversas. Y por supuesto que siempre nuestro mayor ejemplo será nuestro Señor Jesucristo. Hermano, lo que usted y yo hemos sufrido jamás se comparará con el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra, una frase que a mí me bendice tanto: por el gozo puesto delante de Él. Y no propongo ahora hacer esto que se trate de ti. No, el gozo era su iglesia. El gozo era la victoria, ¿verdad? Así que tenemos que caminar aún en medio de la adversidad, en medio de su palabra, sostenidos por su palabra. El recordatorio número 5 para cada uno de nosotros en este día es que, hermano, se trata de su gloria. El versículo 3 dice: puse en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. ¡Qué gran responsabilidad! Muchos verán esto. La pregunta muy lógica sería: ¿qué ven otros cuando saben que estoy pasando una tribulación? ¿Qué ven en mí? ¿Mi respuesta les está llevando a glorificar a Dios? ¿Les está llevando a considerar que hay un Dios creador? ¿O mi respuesta dice: ¿para qué? Si vive igual que yo, si se refugia en lo mismo que yo me refugio en medio de la adversidad? Esto es una gran responsabilidad para usted y para mí, que estamos en Cristo. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Una vez más vemos una acción divina. Puso en mi boca un cántico nuevo. Y el concepto de cántico nuevo en la Biblia, en su gran mayoría, tiene que ver con cánticos que hacen referencia a un contexto de guerra y se pueden ver como gritos de victoria. Hermano, el cántico que está haciendo referencia a este texto es el cántico de los redimidos en el Señor. Usted y yo, que hemos sido redimidos para su gloria. La palabra temerán es mirar con sentimiento de respeto y reverencia y considerar sagrado, exaltado o estar asombrado de Él. Hermano, y es mi oración en este día que en medio de la adversidad, una vez más acentúe el hecho que un Dios soberano ha permitido en su vida y en la mía, muchos vean y puedan temer al Dios de toda gloria, sabiendo que usted está firme caminando en sus promesas. En medio de los procesos seremos un ejemplo vivo de la fidelidad de Dios. Amén. En medio de las crisis de la vida, usted y yo, se supone que seamos un reflejo de la fidelidad de Dios. Permítame citar a Juan Calvino al respecto. Y propuso en un momento dado: en cualquier manera que Dios nos socorra, Él pide solo
que estemos agradecidos y que recordemos lo que Él hizo. Todo, hermanos, será para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y como último recordatorio, mantén la confianza en el Señor. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza. Y les recuerdo, en medio de ese tiempo difícil que Dios permita que usted esté enfrentando, quizás hoy, aquí entre nosotros, en medio de todo eso, en algún lugar, en alguien vamos a poner nuestra confianza. Quizás en tus propias habilidades, quizás en la economía que Dios te haya permitido, quizás en tus habilidades, en tu trabajo, en tu familia, pero no hay manera, no hay tal cosa como enfrentar una situación y estar en un status quo, ¿verdad? No estoy haciendo nada, no. De alguna manera, pasiva o activa, usted va a poner su confianza. Y gloria a Dios que la palabra nos recuerda en quién debe estar puesta nuestra confianza. De hecho, una palabra interesante, confianza, es de las palabras que más se cita en la palabra, que más aparece del Antiguo Testamento, confiar, confianza, y en sus múltiples expresiones. ¿Por qué? Porque Dios soberano sabía que usted y yo íbamos a enfrentar situaciones donde íbamos a dudar, y constantemente a usted y a mí, por medio de su palabra, que es viva y eficaz, nos recuerda, hey, confía. Confianza en el Señor. Y la palabra bienaventurado me bendijo mucho, porque es más que ser dichoso y feliz, que por lo general es la respuesta, pues yo soy feliz, soy bendecido, pero conforme al texto bíblico, bienaventurado es gozar del bienestar en cada área de nuestra vida. Es poder vivir en un estado que aún en medio del dolor usted pueda reposar y saber que Dios está en control. Así que como punto final, y quizás la pregunta quizás más confrontante que estaremos considerando el día de hoy, y es la siguiente. Ya vimos a través de la palabra, no porque yo lo haya dicho, a través de la palabra, que se inclinó cuando usted clama, espera pacientemente, Dios se inclina, porque Él es todopoderoso, es capaz de sacarnos del hoyo de la desesperación. Pero la pregunta sería, ¿y qué si no lo hace? ¿Y qué si usted lleva orando y orando y orando por una enfermedad y no le quiero quitar su fe? Al revés, por el contrario. Sigue orando, claro que sí. Rodéese a los hermanos en la fe para que levanten sus manos cuando tengan que ser levantadas. Pero ¿y si el Dios todopoderoso y el Dios soberano no lo hace? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? O vivimos conforme a lo que Él haga a favor de nosotros. Dicho sea de paso, ya Él lo hizo todo. Les recuerdo que lo único que usted y yo merecíamos era la muerte. ¿Por qué tú dices eso, chicos? Sí, porque la paga del pecado es muerte. Todo lo demás que tenemos es pura gracia. Tengamos salud o no, es pura gracia. Porque si usted está en Cristo, usted tiene todo lo que usted necesitaba. Y ahí es donde quiero que reflexionemos al finalizar de esta predicación sobre 3 valientes que les comparto, posiblemente la expresión en la Biblia para mí que más me reta, es la que voy a estar compartiendo. Y no tengo tiempo para leerlo completo, pero por favor, usted que está anotando, en Daniel 3, del 12 al 18, se encuentra esta gran verdad. Usted sabe que Nabucodonosor hizo un edicto, hizo una figura y procuró que la adoraran. Unos por ahí se dieron cuenta que él no lo estaba haciendo, le llevaron la noticia. Estos hombres conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego fueron confrontados, intimidados en cierta manera. Y esta es la expresión que verdaderamente oro que se me grabe en mi vida, en la suya. Y está en el versículo 7. Esta es la respuesta de esta gente en medio de, iban a estar en un hoyo, en medio de un horno, que posiblemente usted y yo nunca hemos pasado algo así, que sabemos porque el texto lo dice, que luego como ellos hicieron esta declaración que vamos a leer ahora, fue 7 veces más añadido el calor, la intensidad de ese horno. Y mire esto. Ciertamente, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, Rey. Permítame detenerme. Esta gente no tenía duda, como usted no debe tener duda.
En medio de la enfermedad, en medio de la noticia no agradable, usted no debe tener duda. La invitación no es, pues que pase lo que... No, la invitación es a orar. La invitación es a creer, a esperar pacientemente. Así que por favor, no se lleve este mensaje, no, el chico lo que hizo fue bajármelo. No. Seguimos orando y seguimos creyendo. Porque yo no tengo la última palabra, el doctor no tiene la última palabra, la tiene el Dios de toda gloria. Ahora, esto es importante, sabemos que tú me puedes sacar, sabemos que tú tienes el poder para salvar a mi familiar, sabemos que tú tienes el poder para ayudarme en el negocio que estoy emprendiendo. Pero sepa pues que si aún Dios no lo hace, hermano, esto es poderoso. Has de saber, oh rey, que no serviremos ni adoraremos a dioses ni a la estatua que tú has levantado. Wow, hermano, este es el cristianismo que usted y yo debemos vivir en el siglo XXI. Sabemos que Él es todopoderoso, pero aún así yo no te voy a adorar. Aún así yo no doblaré mis rodillas. Aún así yo seguiré esperando pacientemente. Así que al creyente, al nacido de nuevo que está aquí, que somos parte por pura gracia de la familia de Dios, recordemos diariamente las inmerecidas bondades de Dios para con nosotros. Todas las veces que nos ha sacado del estado de desesperación. Pero sobre todo, recordemos diariamente que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que éramos enemigos de un Dios santo, que éramos el objeto de la ira santa y justa de Dios, que Dios nos sacó del pozo del pecado y que por la obra perfecta de Cristo hemos sido perdonados, justificados, aceptados, sellados para siempre en el amado. Que nuestra vida sea un testimonio de agradecimiento y que otros puedan ver que aún en el horno del fuego tu cántico de alabanza no cesará. Hermano, este salmo nos muestra la condición del pecador en un pozo horrible. El poder del Salvador me sacó, la seguridad de los salvos, los pies sobre la roca, el andar de los salvos estableció mis andares, el cántico de los salvos, un cántico nuevo de mi boca, el testimonio de los salvos, muchos lo verán. Y por último, si usted está acá con nosotros, porque Dios en su gracia común le trajo acá, aunque usted no es un hijo de Dios, creación de Dios, pero recuerda que a los que le conocieron, a esos les dio el derecho de ser hijos de Dios. Yo quiero decirle en el amor de Cristo que usted está en el peor de los pozos que se puede encontrar. Usted está en la mayor de las prisiones. Usted el día de hoy, si Dios lo manda a buscar, usted va a estar delante del Dios de toda gloria y no van a hacer sus obras. No va a ser porque usted viene un domingo y se sienta ahí a escuchar la Biblia. No va a ser porque quizá usted sea un filantrópico, porque quizá usted inclusive ofrenda en un lugar. Va a ser solo por la obra de Cristo. Dice la palabra de Dios que usted es un enemigo de Dios, que usted es un esclavo del pecado y que usted merece la condenación eterna. Pero en Cristo, gloria a Dios, que Cristo resolvió ese problema por usted. Dice su palabra que hoy es el día de salvación. Clama a Él y Él te responderá. Padre, te damos gracias por tu palabra viva y eficaz. Tu palabra que una vez más, porque es lo que ella hace, confronta nuestra vida, transforma nuestro entendimiento, pero gloria a Dios que entiendo que el día de hoy tu palabra ha traído consuelo a nuestra alma sediente, la cual reconoce que solo tú tienes palabras de vida. Padre, gracias Señor, yo hice mi parte con temor y temblor y a pesar de mis debilidades, tu palabra fue predicada, pero hasta aquí yo llego. Espíritu Santo, eres tú ahora quien trae convicción, entendimiento, quien esta palabra la trae viva a nuestros corazones. Por favor, te pido que salves a alguien en este día. Alguien que haya llegado aquí pensando que fue por casualidad, que ignora que hay una causa divina en todos nuestros pasos, que hoy pueda reconocer que el único camino, la verdad y la vida, eres tú, Señor. Padre, pero a nosotros tu pueblo, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, aquellos que nos has llamado a vivir para tu gloria, fortalécenos, Padre. No ignoro que en medio de nosotros habemos muchos que tú has permitido que enfrentemos situaciones difíciles, para los cuales no estábamos preparados, que no estaban en nuestra agenda, pero gloria a Dios que estaban en tu agenda divina.
porque eso nos debe dar tranquilidad, reposo, aún en medio de saber que tú estás atento y que estás inclinado a escuchar nuestro clamor. Bendita es tu palabra, la cual nos sostiene. Nos recordamos nuevamente que separado de ti, nada podemos hacer. A ti damos toda la gloria, porque solo tú eres digno de toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.